Hola a todos, en este video vamos a aprender a crear un e-commerce. Vamos a trabajar con ASP MVC.NET 9 y Entity Framework. Así que voy a abrir mi presentación que tengo acá. Primero voy a mostrarles el demo del proyecto final, el cual vamos a desarrollar en este video. Y también lo tengo por aquí. Listo. Entonces, esto es mi e-commerce. Como podemos ver, este es el catálogo principal de todos e-commerce, donde se muestra todos los productos. Nosotros podemos realizar la búsqueda, por ejemplo, voy a buscar acá aquellos que inicien con laptop, buscamos y solo se filtra estos productos cuya descripción pertenece. También podemos buscar por categorías, por ejemplo, aquellos que son puro de tecnología, son estos. Y que creo que tengo acá uno de habitación y listo, muy bien. O también podemos simplemente todas las categorías. Vamos a dar paso a lo que son más interacciones que tenemos con el e-commerce. Por ejemplo, tenemos acá nuestro carrito de compras. Si yo ingreso, pues no tengo todavía agregado ninguno a nuestro carrito. Para ello vamos a tener que loguearnos. Y pues tenemos esta opción de loguearnos y también registrarnos acá. Pero vamos a comenzar con el login, así que yo tengo un usuario que es acá administrador. Si es que no me equivoco, creo que le puse con John. Vamos a ver si no voy a estar intentando un par de veces. Ahí está. Bien, entonces tenemos acá simplemente su correo que nos dice las órdenes que, bueno, en este caso también puede hacer el administrador y para salirse. Entonces, como es el perfil de administrador, tiene estas opciones que son categorías y productos. Simplemente un mantenimiento que le va a dar. Espérense, voy a dar acá un acercamiento un poco más y listo. Entonces, va a ser el mantenimiento de todas las categorías. Esto es muy conocido, agregar categoría, también editar y por último, eliminar la categoría. Siguiente menú tenemos la opción de productos, que es muy sencillo. Nos listan todos los productos que vamos a tener en el e-commerce. Podemos crear uno. Nos va a pedir la categoría, el nombre, una descripción, el precio, el stock y también para poder subir lo que es una imagen. Bien, entonces voy acá a regresar. Tenemos para poder editar. Como pueden ver, acá están algunos datos. Y también, por supuesto, eliminar. A ver, entonces lo siguiente que vamos a hacer es simplemente voy a cerrar sesión y voy a loguearme, pero esta vez va a ser con el usuario de... A ver, creo que es Amelie, creo la que había creado, si no vamos a crear uno que es tipo cliente. Y bien, sí existía. Entonces, este usuario es cliente y por ello tiene solamente acceso a Home y a aquellas vistas que va a ser para su usuario. Y bueno, vamos a decir que va a comprar un PlayStation. Vamos a ver acá sus detalles. Son todos los detalles del producto. Vamos a agregar simplemente esto al carrito. Y como pueden ver aquí se muestra uno. Vamos a volver, no sé, también quiere algunas almohadas. Vamos a agregar esto. Bueno, le di en otro botón, disculpen, agregar acá. Y listo, entonces podemos dirigirnos acá al carrito simplemente. Y bueno, entonces vemos toda la lista de productos que están dentro del carrito. Podemos también eliminarlo si deseamos. Y bueno, entonces acá nos muestra el total de estos dos. Así que vamos a dar acá en ordenar ahora. Nos va a pedir el correo. Voy a completar acá algunos datos. La dirección. El país. Muy bien, esto voy a corregir. Número de la tarjeta. Bueno, este es el propietario, disculpen, voy a cambiar con este valor. Y acá vamos a poner el número, mes y el año cuando vence su tarjeta. Y listo, el código de seguridad. Vamos a dar acá, pagar ahora. Bueno, no deseo guardar la dirección. Y listo, dice que la venta ha sido completada y que en el correo les va a enviar mayor detalles. Podemos ir acá a continuar las compras o simplemente ver órdenes. Entonces,
Directamente podemos ir acá en ver mis órdenes y vamos a ver que, bueno, antes ya había hecho una prueba de una compra de este producto. Nos costó 12. Y el día de hoy vamos a hacer, bueno, hice una compra de este monto por un play y una almohada. Y nos muestra la cantidad, ¿no?, de que hemos adquirido por cada uno de estos productos. Como pueden ver, es un sistema muy simple de un e-commerce con las funcionalidades básicas. En la parte de nuestros productos, de las imágenes, esto de acá, no estamos trabajando con recursos externos, lo estamos trabajando todo dentro del proyecto, tanto como la forma de pago, ya que usualmente cuando estoy trabajando con recursos externos, puede ser que de acá a 2 meses se actualice ese recurso externo, no sé, ya no es gratis, sino ahora es de pago, entonces todo el curso se echa a perder. Entonces, por eso vamos a trabajar todo de manera local para no depender de recursos externos. Por eso decía que es un e-commerce muy sencillo. Entonces, ya terminado esto, voy a cerrar el demo del proyecto y vamos a continuar acá en la presentación a ver qué sigue. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en este curso? Vamos a aprender a implementar la autenticación y autorización de los usuarios, implementar vistas por el rol, como pudieron ver, por cada rol de usuario es diferente. Y vamos a implementar el carrito de compras, trabajar con sesiones y vistas parciales. Vamos a trabajar también con las imágenes de manera local. Vamos a trabajar con librerías externas. Vamos a separar nuestro código por responsabilidades, repositorio y servicio. Vamos a trabajar relaciones entre tablas avanzadas con Entity Framework y también consultas avanzadas con Entity Framework. Eso es todo lo que vamos a aprender. Me disculpan, bueno, esta semana voy a estar un poco mal de la garganta, así que voy a hacer lo posible por explicarles. Y me disculpan si es que hay una tosecilla por ahí. Bien, entonces lo siguiente es los requisitos mínimos que deberíamos contar para poder avanzar con este proyecto. Lo básico: HTML, CSS, Bootstrap, aparte, bueno, puede ser la versión 4 en adelante. Conocimientos de C# básicos, .NET MVC, cualquier versión. A partir de las 6 en adelante creo que ya va a salir la 10 por acá en noviembre, así que no hay ningún problema si lo desarrollan con versiones posteriores a las 6. Todos van a ser, bueno, creo que todas las versiones siguen el mismo flujo de conocimiento, así que no habría problemas. Vamos a trabajar, bueno, necesitan que también sepan Fluent API o lo que es el diseño de la base de datos por código con Entity Framework. Y sobre todo, esto es importante, ¿no?, que tengan la motivación de aprender cosas nuevas, porque sin esto lo demás ya no interesa mucho. Entonces, como dije, es lo mínimo. Bueno, básicamente del 1 al 4 tendrían que saber lo mínimo un CRUD básico, ¿sí? Con eso es suficiente, porque la idea es que puedan aprender cosas nuevas desde lo poco que quizás hemos aprendido, ¿no?, en un CRUD. Entonces esa es la idea, para no sentirse muy perdido durante el trayecto del curso. Y también, obviamente, yo les voy a estar explicando las cosas dentro del curso. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Esto también es importante en parte del creador, ya que sus likes y sus comentarios hacen que este video no se pierda o no se quede en el olvido y también puedan llegar a más usuarios, y también sirve como motivación para que pueda yo crear más de estos cursos. Este es el segundo curso que estoy haciendo en este formato, que es de todo en uno, en un video. Tome el tiempo que tome. El anterior también fue así, no sé, creo que fue de 4 horas. Lo estaba haciendo videos separados, pero creo que es preferible
en todo en uno solo, así que de igual manera ustedes comenten cómo desean los cursos, pero por el momento voy a estar trabajando así y los voy a subir de manera libre para que todos puedan acceder al video. Y listo, entonces ya terminó esto. Nuevamente repito, quizás se me quede corto ahí un poco la voz, así que mil disculpas de antemano. Voy a cerrar este proyecto y listo. Entonces voy a abrir el Visual Studio. Estoy trabajando con la versión 2022 y voy a ir acá en esta opción que es crear un nuevo proyecto. Y vamos a esperar. Este de acá es el filtro que yo estoy utilizando, C#. Bueno, la pantalla es demasiado. Voy a cambiar con este, creo. Este de acá, C#, Windows y Web. Entonces, también podemos ayudarnos acá simplemente escribiendo Web App. De esta manera. Ahí se va a filtrar un poco más lo que son estas plantillas que nos ofrece. Puede ser que le tome algo de tiempo, así que vamos a buscar este de aquí en especial. ASP.NET Core Web App Modelo Vista Controlador. Vamos a darle acá en siguiente y vamos a cambiar el nombre de nuestro proyecto. Así que voy a poner que sea mi tienda. Esto acá voy a cerrar. El lugar en donde lo vamos a guardar, entonces yo tengo acá una carpeta especial. Simplemente le voy a dar acá. Listo, entonces la solución lo dejamos. Esto que esté desmarcado. Que me estoy olvidando acá. Y listo, vamos a darle acá en siguiente. La versión es la 9. Va a salir la 10, así que no hay problema si también escogen la 10. Autenticación, ninguna. Nosotros vamos a trabajar la propia. Desactivamos HTTPS, eso es por tema de certificado. No quiero estar configurando nada de eso. Y bueno, el resto lo dejamos tal y como está así. Vamos a darle crear acá. Y vamos a esperar a que pueda crear esto y listo. Muy bien, entonces esto voy a cerrar. Y básicamente estas son las carpetas que contienen por defecto. El wroot que tenemos acá, esta carpeta contiene nuestras librerías externas. Como hoja de estilos, JS y otras librerías que tenemos acá, ¿no? jQuery y Bootstrap, que por defecto ya vienen instaladas cuando creamos el proyecto, así que no hay problema. Controladores, lo que hace posible que se puedan mostrar las vistas que tenemos acá. Como pueden ver, por un controlador se crea una carpeta home de vistas. Y adentro están index y privacy. Estos dos salen por dos métodos que tenemos justo acá. No es nada complicado. Dice retornar la vista y retorna lo que está acá. Modelos son los que usualmente se renderizan dentro de estas vistas de aquí. Y shared son vistas compartidas. Estas dos vistas aquí, una y estas dos, utilizan layout, ya que mejor voy a ejecutar el proyecto. Ya que, como está diciendo, esa de ahí va a compartir para ambos, ¿no? Le va a servir como su menú y todo eso. Vamos a ver, entonces, el layout solamente sería este de aquí, que estoy señalando. Y la vista es lo que cambia. Esto de aquí es el cual va a cambiar. Cambia por uno que es home, justo de acá, y dos privacy. Home, privacy. Y listo. No hay mucho misterio, la verdad. Vamos a cerrar esto. Vamos a entrar a layout y vamos a ver que acá están los recursos que le estaba diciendo de la carpeta lib, que justo está acá. Y los JS también, ¿no? Lib, aquí. Esta es como la hoja HTML base. Y dentro de este render body se cambia la vista.
Como pueden ver, es muy sencillo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a crear nuestras entidades, que son clases que representan a nuestra base de datos. Voy a cerrar todo esto. Y acá tengo un diagramita y listo. Esto va a ser nuestras tablas que vamos a crear. Podemos empezar desde acá, de categoría. Nuestros productos van a tener una categoría, así que yo he creado estas tablas, las convenientes para trabajar todo el sistema. Categoría con sus dos campos, producto con todos estos campos que tenemos acá. Muy bien, entonces ese producto va a estar dentro de un order item. Y este orden item va a estar dentro de una tabla orden. No, una orden puede tener muchos order item donde ahí se especifica el detalle del producto. Orden solamente es cuándo fue, la fecha, el monto total del pago y qué usuario está registrando la orden. Y por último tenemos la tabla de usuario. Son 5 tablas muy básicas en el cual vamos a estar resolviendo. Tiene su lado complejo en algunas cosas que dentro del código lo vamos a ver, pero estas son con las cuales vamos a arrancar. Entonces, estoy trabajando también con SQL Server. Voy a abrir acá una conexión a mi servidor local. Estoy utilizando solamente Windows, la autenticación de Windows. Y acá están mis bases de datos. Vamos a crear uno nuevo para este sistema. Entonces, como pueden ver, cada base de datos, por ejemplo, esta acá de la tienda, tiene todas estas tablas. Es de una base de datos llamada tienda y son todas las tablas que tiene. Entonces, por cada de estas tablas vamos a crear una clase que va a estar aquí dentro de nuestro proyecto, que es en C#. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con category. Así que para ello vamos a agregar acá una carpeta dentro de nuestro proyecto. Agregamos, clic derecho al proyecto. Nueva carpeta. Y le vamos a poner entities. Dentro vamos a empezar a crear una nueva clase. Ya saben, clic derecho, agregar clase. Este se llamaba category. Y acá vamos a poner los dos campos que tenemos acá. Category ID y el nombre. Ponemos solo la palabra prop, tabulación. Y acá con tab vamos a cambiar el nombre. Category ID. Esta es la llave primaria. Voy a duplicar esto. Y no sé por qué no me salta lo que es... bueno, no me salta. Luego quizás lo voy a configurar. Cada vez que yo presiono una tecla tengo un programita acá que sirve para que pueda mostrar acá lo que estoy presionando. Pero bueno. Este campo vamos a cambiar un string y va a ser el nombre. Muy bien, así que llave primaria, bueno, esto obviamente va a ser obligatorio, así que el nombre vamos a tener que poner la anotación que es requerido de esta manera. Category ID ya no, porque más adelante lo vamos a hacer con Fluent API, que es crear todo el modelo de base de datos con código. Ahorita estamos creando las entidades que son clases que representan a las tablas. Y listo. Terminamos con categoría. Vamos a ir con producto. Vamos a tener acá product. Y bueno, entonces vamos a ver acá. Son 3, 4, 7.
Vamos a iniciar con la llave primaria. Duplico con control de esto. Y bueno, en realidad el producto tiene una categoría ID. Cada producto está relacionado con su categoría. Bien, y vamos a ver los demás. Descripción, nombre y precio, stock. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente copiar, ya que lo tengo por acá para no demorar mucho. El nombre, la descripción, el precio, el stock. Y solo me falta nombre de la imagen, así que esto va a ser un string. Nombre de la imagen y listo. Este required va a decir que el nombre y la descripción son obligatorios. Porque acá dice como que no deben entrar nulos, pero obviamente sí va a entrar. El precio y el stock también podemos agregar si desean el required. Yo por código más adelante voy a decir que sea obligatorio. Pero el nombre de la imagen vamos a poner acá un símbolo de interrogación al final del string. Porque vamos a decirle que pueden entrar nulos por defecto. O sea, no va a tener valor ese campo porque a veces cuando se crean los productos inicialmente no tienen imagen. Vamos a agregar una propiedad más acá, ya que producto tiene una categoría. Así que vamos a poner acá product, categoría. Y esta categoría en sí estoy haciendo relación hacia la clase category que hemos creado anteriormente. O sea, es una propiedad de ese tipo. Y también le voy a poner el mismo nombre de la propiedad. Bueno, acá hice otra cosa. Quiero reemplazar esto y acá sí. Porque más adelante necesitamos obtener la categoría, o sea, el nombre de la categoría por el producto. Y listo, voy a guardar todos los cambios. Vamos a continuar acá. Order y order item, vamos a hacerlo al final. Voy a continuar con usuario. Así que vamos a ir acá, entities, agregar una nueva clase. Este va a ser user. Vamos a poner acá la llave primaria. Y también voy a copiar todas las propiedades que, bueno, nos faltan. Nombre completo, correo, password y el tipo. Ahí están todas. Son requeridos en realidad todas, así que por eso le puse required a todas. Y bien, entonces acá nos vamos a... bueno, vamos a necesitar también lo que son otra propiedad, pero eso lo vamos a ver más adelante, ya que el siguiente que vamos a crear viene a ser nuestra entidad de orden. Así que agregamos una nueva clase y vamos a poner acá order. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos solamente 4 campos y voy a copiar también para no demorar. Y listo. La llave primaria. Cuándo fue que se realizó esta orden. Qué usuario lo está haciendo y el monto total de la orden. Ahora, regresando acá en usuarios, nosotros necesitamos saber o navegar a través de este usuario para obtener todas las órdenes que le pertenecen. De dicho usuario, ¿qué órdenes tiene? Entonces, para ello necesitamos crear acá una propiedad que va a ser del tipo colección, que es una lista. ¿De qué? Del tipo order. Y vamos a cambiar acá el nombre, que diga orders.
De esta manera nos va a ayudar mucho cuando le vamos a decir que de el usuario número 1, dame todas sus órdenes. Entonces puedo simplemente llamar a esta propiedad. Guardamos y ahora dentro de order también vamos a hacer así. Pero ya sabemos que una orden le pertenece a un usuario, a muchas órdenes, pero solo va a ser a un usuario, no a muchos. Entonces necesitamos acá decir que también necesitamos de esta orden obtener el usuario. Va a ser una propiedad del tipo user y le vamos a poner el nombre también user. Y vamos a poner acá que puede ser que tenga valores nulos. Muy bien. Ahora, el último va a ser order item, que tiene 5 propiedades, así que voy a copiar el nombre y voy a agregar acá esta clase. Muy bien, entonces también voy a copiar lo que son las propiedades y lo voy a pegar acá. Ahí están los 5. Guardamos los cambios y bien, vamos a regresar acá a order, ya que una orden tiene muchos order items. Vamos a poner prop. Esto de aquí va a ser una colección. ¿Una colección de qué? De order item. Y vamos a poner así. Acá se saturó un poco el Visual Studio. Y listo. De esta orden necesitamos obtener toda una lista de órdenes items, que es donde se guarda la información del producto. Ahora, dentro de orden item también necesitamos saber a qué orden le pertenece. Así que vamos a poner acá que va a ser una propiedad del tipo order, que puede ser nulo. Simplemente vamos a poner el mismo nombre, order. Pero también necesitamos la información de este producto, porque acá es donde guardamos el ID del producto, el ID de la orden. Como el ID de la orden también tiene un objeto order, también necesitamos crear para producto, para saber qué producto está dentro de esta orden. Así que prop product y vamos a poner también el mismo nombre. Y listo, ya hemos terminado todas las entidades que están dentro de nuestra base de datos, que son estas, y le hemos relacionado según a lo que estamos trabajando en estas flechas, ¿no? Del producto necesitamos obtener su categoría. Luego, vamos a crear una orden, cuyo está involucrado un usuario. De esta orden hay muchas orden items, donde vamos a ver la información de la orden y la información del producto, pero estos dos no lo podemos obtener directamente de esta tabla, sino que necesitamos recurrir a sus tablas de origen para obtener la información. Y todo eso lo hemos trabajado acá. Ahora, si nosotros creamos tal y como está acá en el código, Entity Framework lo va a entender. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las nomenclaturas de, por ejemplo, ¿cuál es la llave primaria de usuario? User ID. ¿Por qué? Porque en Entity Framework dice que si tú pones el ID o esas palabras claves, ya los va a reconocer como las llaves primarias. Tenemos acá Product, Category ID. Incluso cuando estamos haciendo Category ID, haciendo referencia a otra tabla, ya entiende Entity Framework que es una llave primaria, porque estamos haciendo acá el llamado a esa entidad, ¿no? Con category. Entonces relaciona con el nombre y Entity Framework, basta que tú sigas esas nomenclaturas de nombres que son similares y Entity Framework puede entenderlas. ¿Sí? Si acá estás haciendo una referencia a un objeto de category y category está acá con su llave primaria, entonces Entity Framework ya sabe, incluso acá en ordens,
Si estás haciendo una lista de colección, entonces sabe que esto es una orden, una tabla tipo maestro, y orden item es una tabla tipo detalle. Entity Framework ya sabe eso simplemente porque tú lo estás asignando así. Pero nosotros podemos quizás cambiar otro. Orden ID, DF, cualquier cosa, y ahí ya no va a reconocer Entity Framework. Entonces para eso vamos a utilizar Fluent API, que es trabajar esas relaciones con código, con el Model Builder, si no me equivoco. Ahora lo vamos a ver. Así que vamos a guardar todo esto y vamos a cerrar todas las pestañas. Entonces, antes de ir a ese paso, vamos a instalar Entity Framework en nuestro proyecto. Así que vamos a ir acá en Dependencias, clic derecho, y vamos a ir a esta opción que es Manage NuGet Package. Vamos a ir acá en nuestra opción de buscar, Browse, y vamos a pegar el siguiente que es Microsoft Entity Framework.sql Server. Y vamos a esperar acá que lo pueda reconocer. Entonces sería este de acá. Voy a trabajar con la versión que es la 907. Vamos a instalar. No hay problema si ustedes trabajan con la 8 o la última versión que ustedes encuentren, siempre y cuando sea la misma versión de paquete todos. Ahora les explico eso. Entonces voy a aceptar la licencia y trabajé con la versión 907. Ahora voy a buscar otro paquete que se llama Microsoft.entityframeworkcore.tools, que es este de acá. Y vamos a utilizar la versión también similar, 907. Si anteriormente utilicé 908, acá utilizo 908, pero yo trabajé con 907. Este es solo un ejemplo. Vamos a instalar. Aceptamos. Vamos a ver acá que esté ya chequeado. Bueno, me dice falta actualizar, pero no hay problema. Y listo, vamos a desplegar acá dependencias, paquetes, y ya tenemos acá nuestros dos paquetes, ¿no? Asegúrense que los dos sean de la misma versión. ¿Por qué 9? Porque también estoy trabajando con .NET 9. Me imagino cuando salga la versión 10, acá vamos a trabajar con la versión 10 de Entity Framework. Y listo.